Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar acá. Estamos grabando en este momento el inicio de la segunda temporada de nuestro podcast, que en esta segunda temporada llevará el nombre de Empresas con Propósito. Tendremos la posibilidad de hablar con personajes importantes como Juan Esteban Calle y otros grandes empresarios de Medellín, y no podíamos iniciar este primer capítulo sin alguien tan especial como el que tenemos hoy. Les quisiera presentar a Darío Jaramillo. Darío es ex vicepresidente comercial de Grupo Éxito, miembro activo de Fundación Éxito y actual presidente de la Junta Directiva de la promotora de comercio social. Que yo creo, Darío, que sería mejor en tus palabras que nos contaras un poquito sobre todo esto lindo que has hecho como para iniciar hablando de qué es hacer una empresa con propósito. Mariel, muchas gracias. Y muchas gracias pues a todos ustedes, a Alico, por esta invitación. No soy tan importante como tal vez me has presentado, Daniel, pero digamos que sí ha habido como un trabajo de mucho tiempo atrás. Yo inicié mi actividad, digamos, laboral en una fábrica que llamaba Preparaciones de Belleza. Aún hoy existe. Esa compañía era la responsable de Elizabeth Arden, los famosos desodorantes Elizabeth Arden, Max Factor, con un producto que era la estrella de esa marca, que era Lash Maker. Teníamos a L'Oréal de París, teníamos también a Nina Ricci, Helena Rubinstein, y una marca propia que llamaba B-Class. Era pues en aquel entonces la marca número 1 de cosméticos en Colombia. Pero teníamos allí 1.200 impulsadoras, que en aquel entonces no eran contratadas con terceros, sino que eran propiedad de la compañía. Entonces, el objetivo era cómo hacer para que ese personal, que era considerado en muchos casos un poquito por encima de una salonera, para darle estatus de una consultora de belleza. Un trabajo muy bonito en el que se logró cosas tan importantes como estas. Era usual que el gerente de la tienda o el gerente de la marca, pues sencillamente se aprovechaba de las niñas, por alguna razón, y se tomó una decisión. Aquella persona que en un momento dado abuse o haga algo con una de estas niñas, se va de la compañía. Fue muy duro porque el mejor gerente que tenía la compañía cayó en una situación de esas. Y entonces llegó el momento de decir, ¿qué se hace? Bueno, se tomó la decisión, se retira. Así personalmente le ayudamos a buscar empleo en otra parte, pero se retira de la compañía. Eso generó una condición muy bonita, y es donde las madres de las niñas, de manera masiva, empezaron a escribirle a la compañía: agradecemos el trabajo que ustedes han hecho por dignificar el trabajo de la mujer en esa actividad. Y llegó al punto tal que las consultoras de belleza de Elizabeth Arden, que era la marca pues top en aquel entonces, varias de ellas por concurso viajaban a Nueva York a la tienda roja, a la puerta roja de Elizabeth Arden. Eso pues generó todo un ambiente demasiado importante. Y de ahí se inició otro proyecto muy bonito, que fue la Cooperativa de Prevel, cuyo objetivo era ayudarle a las empleadas a mejorar sus condiciones. Recuerdo muy bien que una tarea inicial, fundamental, fue financiar la adquisición de lavadoras, porque la lavadora era la que le permitía liberar tiempos a esa mujer que tenía que madrugar para ir a trabajar. Se colocaron en ese entonces, recuerdo muy bien, 250 lavadoras financiadas a través de la cooperativa, que después ayudó a financiar vivienda y demás. Ya después me vinculé al Éxito. Allí estuve 20 años. En esos 20 años sucedieron pues, muchísimas cosas. Fue un trabajo extraordinario que fue liderado por el doctor Gonzalo Restrepo y que inició la compañía cuando yo entré, eran 5 almacenes. Obviamente muy importantes en la ciudad de Medellín y uno en Bogotá. Pero eso era pues una compañía todavía manejada muy 5 almacenes, 4 en Medellín, 1 en Bogotá, muy grande, pero de todas maneras con una estructura que no era la estructura que se requería para cuando se iniciara y se desarrollara el crecimiento. Fue muy importante ese trabajo. Cuando yo me retiré, ya en ese momento eran 420 tiendas en todo el país. Y me tocó, de manera muy afortunada, ir a recibir a Cadenalco cuando el Éxito adquirió a Cadenalco.
Y la tarea mía era buscar la integración de esas dos compañías hasta hacer la fusión. Y después, cuando se hizo la adquisición de Carulla Vivero, me tocó ir a Bogotá a hacer también ese proceso de integrar las compañías y buscar la fusión de las dos compañías. Pero en medio de todo eso, yo creo que se hicieron cosas maravillosas que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué quería? ¿Cómo hacer para que el personal de todas esas organizaciones tuvieran una mejor calidad de vida? Y fue donde apareció el Fondo de Empleados presente. Ese fondo agrupaba todas las compañías, todo el personal de las compañías, y el objetivo era mejorar o dar bienestar. Bienestar que va desde el entretenimiento o el descanso, con los fondos, con los sitios de descanso en distintas ciudades de Colombia, como también préstamos de toda naturaleza, incluyendo, pues, por supuesto, vivienda. También se dio el Fondo Mutuo de Inversión, que se logró consolidar como el segundo fondo mutuo de inversión más grande de Colombia. Y el objetivo era ayudarle a financiar la vivienda a las personas, porque las personas ahorraban, recogían su plata allí, había aporte del Fondo de Empleados, había aporte de compañía, y de esa manera un porcentaje muy alto de la compañía logró obtener vivienda. En medio de todo eso aparecen otras cosas, como fue la Fundación Éxito. En la Fundación Éxito fue una tarea en donde el doctor Gonzalo, desde el momento en que fue presidente de la compañía, él dijo: yo también seré el presidente de la junta directiva de la Fundación Éxito. Y logró una cosa que para mí fue extraordinaria. Todos los vicepresidentes importantes de la compañía, financiero, de gestión humana, de marketing, eran miembros obligatorios de la junta directiva. Y el doctor Gonzalo, en medio de todas sus actividades y de sus múltiples funciones, nunca faltó a la junta directiva de la Fundación Éxito. Siempre hizo lo posible por estar presente y en muy pocas oportunidades virtual. Y casi que le reclamaba a los vicepresidentes no presentes: ¿por qué no vino? Jalón de orejas ahí. ¿Por qué no vino? Pues la gente, todos decía, hombre, mucha ocupación, muchas actividades. Y digo: señores, solamente les estoy pidiendo 1 hora y media cada mes para que estén presentes acá. Y él, que pretendía, y la verdad es que lo logró, y es que todo el personal ejecutivo de la compañía, además de estar en sus actividades, tenía una cosa muy valiosa: era el compromiso social de cada uno de sus ejecutivos. Porque al final, muchas decisiones, bien de mercadeo, o bien financieras, o bien inmobiliarias, pues se tomaban muy fácil porque ahí estaban las cabezas que definían. Entonces, casi que en una junta de la fundación se tomaban todas las decisiones que esa fundación tenía que tomar. Y la más importante que él tomó, porque fue, pues, obviamente propuesta, pero en consenso, vamos a definir que el único objetivo de esa fundación sea alimentación de los niños, de 0 a 5 años, con el principio de que una persona o un niño que no esté bien alimentado difícilmente podrá asimilar una buena educación y difícilmente podrá ser una persona que en el futuro sea altamente productiva. Entonces, por eso el foco de 0 a 5 años. Entonces, digamos, fueron como todos esos pasos que se dieron, pero yo quisiera que ustedes también me fueran preguntando. ¿Y en qué momento apareció ahí la promotora, doctor Darío? Fue muy bonito. La promotora, yo creo que el Éxito tuvo una cosa maravillosa, y es que tuvo un fundador que fue don Gustavo Toro Quintero, y don Gustavo era un hombre excepcional. Tenía cosas como esta. Yo recuerdo, yo trabajé solamente 1 año con él. Él murió. 2 cosas me dijo en su momento. Estamos muy preocupados por el robo que a veces había en los almacenes. Eso es, pues, en el negocio de comercio y de autoservicio eso es normal. Sucede en todas partes del mundo. Y había preocupación y estábamos desarrollando una metodología para el control del robo. Y había una mascota que se llamaba Juaco, y a Juaco los empleados le contaban lo que estaba pasando, y había pues toda una metodología. Y él me dijo: Darío, yo sé que en estos robos uno tiene que entender que tenemos un socio que se llama el gobierno. Tenemos otro socio que son los accionistas.
otro socio, que son los que roban. De todas maneras, veremos a controlar a ese socio que roba, pero es que eso hay que manejar. Mejor dicho, siga manejando, pero no se tensione por eso. Primera cosa que dijo. Y lo otro que me dijo es, nunca se preocupe siempre por la parte de abajo del balance. Si las cosas se hacen bien, todo se organiza bien y hay un equipo comprometido para que las cosas sucedan bien, el renglón de abajo se da. Pero no trate de armar el negocio de abajo hacia arriba. Así no es posible. Eso fue una lección. Y la última, que es donde aparece la promotora de comercio social, la promotora fue promovida por don Gustavo Toro. Don Gustavo daba empleo a muchas mujeres, amas de casa en los distintos barrios de Medellín. Y en aquel entonces, yo creo que a ninguno de ustedes les tocó, a mí sí, y era que había una cosa que llamaba el ajuar del bebé. Y a los bebés les ponían manoplas, les ponían escarpines, los pañales eran como de trapo, les ponían inclusive como una especie de bandita aquí. Todo eso era manual y hecho por señoras en unas máquinas que se llamaban Faisán 200. Eran unas tejedoras de malla. Y él las agrupaba y a esas señoras les compraba los productos del ajuar del bebé. Pero eso se fue volviendo difícil de manejar. Y apareció en el año 82 una crisis en Medellín muy delicada de empleo, de trabajo. Y él, con don Santiago Mejía y con don Julio Urrea de Leonisa, crearon o promovieron la promotora de comercio social, que era una entidad que al final agrupaba personas, pequeños microempresarios, los ordenaba para venderle a la gran distribución, en este caso al éxito. Y él me dijo, hombre Darío, yo sé que usted se mantiene muy ocupado, pero no me vaya a dejar morir la promotora de comercio social. Yo le dije, oye, ¿y eso qué es? Yo pues no sabía. Por supuesto que se le vendían, pero uno al final, demasiado arriba, pues no se daba cuenta quién estaba abajo. Y entonces me dijo, no, averigüe con la textil, se llamaba la textil, el área textil, y pregunte quién es la promotora. Entonces efectivamente eso hice. Y ya me contaron, hombres, unos pequeños empresarios que le venden al éxito. Ahí fue donde los conocí. Pero yo nunca quise participar en la junta directiva de la promotora, mientras fuera empleado de la organización. No. Simplemente lo que sí hacía era acompañarlos, apoyarlos, hablar con los compradores para que los apoyaran, pero nunca en la junta directiva. Lo que sí hice, cuando ya me jubilé, yo llamé a la promotora y dije, ahora sí estoy disponible. Y fui entonces a la promotora de comercio. Pero siempre. Fue muy bonito porque en el desarrollo del comercio ha habido demasiadas cosas. Uno hoy, cuando pasa el tiempo, como que no se da cuenta. Pero no se les olvide a ustedes que hubo casi una década en donde el dólar en Colombia estuvo muy barato. Y ese dólar tan barato acabó con muchas empresas. Con muchas. Parta de ahí las textileras. Las textileras, cuando el dólar se bajó, no aguantaron. No tuvieron cómo. No pudieron cómo sobrevivir. Y así muchas empresas de confecciones, particularmente de Medellín y del viejo Caldas. Todas esas empresas que en su momento empezó ese dólar a bajar, pues sencillamente la mercancía que venía de Oriente era mucho más barata. Y en ese momento a la promotora también la cogió. ¿Qué hacer cuando el dólar está tan barato y cómo se compite? Y fue cuando le dijimos a la promotora, me tocó acompañarla, ¿por qué no pensamos en alimentos? Que el alimento no entra del Oriente, se hace acá. Entonces fue cuando apareció todo el desarrollo de alimentos en promotora y promovido desde el éxito. Promovido desde el éxito. No en la Junta, sino desde afuera, pero con toda esa idea de cómo hacer para que toda esa masa de pequeños empresarios no se perdiera. Y el éxito también tuviese la oportunidad de ofrecerle al consumidor colombiano productos generados por pequeños empresarios. Es muy bonita esa experiencia. Pero he oído muchas otras. Y apuntando sobre todo a lo que usted siempre ha dicho en la promotora, de que se muera el producto, pero nunca el empresario. Sí.
Por una razón muy simple. Hay que entender que los productos tienen una vida. Y hoy por hoy, cada vez más corta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hay cosas maravillosas. Ustedes, yo creo que en su casa, o ustedes personalmente, hace unos 10 años, yo no sé cuántas Coca-Cola se tomaban al día. Pues, yo levanto la mano, yo digo, yo creo que para ahí 5. Pero en general, hoy, y es la marca, de las marcas más importantes de inversión en marketing, para hacer el consumo de Coca-Cola. Pero ha habido tantos cambios en la sociedad y en la mente de nosotros, que hoy, yo creo que nosotros, hoy, colas o gaseosas, yo no sé, pero creo que la gran mayoría de los que estamos acá, no nos tomamos 5 al mes. La gran mayoría. Es un cambio de consumo, pero pongo ese ejemplo porque eso ha sido absolutamente radical. Inclusive en la manera como consumimos es otra cosa, en solo una década, Y cuando uno ve qué va pasando en el mercado, el cambio del consumidor ha sido demasiado acelerado en muchos conceptos. Y eso un empresario lo tiene que entender. Y entonces, por eso digo, los productos se van a morir. Puede que uno le haga desde el mercadeo una prolongación de la vida del producto, pero la realidad es que la vida de los productos es cada vez más corta. Entonces, ¿cómo ayudarle a ese pequeño empresario a que, con toda su capacidad instalada, con su conocimiento, vaya evolucionando, tratando de darle respuesta a los cambios del consumidor? Esa tarea es demasiado clara. Yo creo que aquí ya realmente hicimos como una identificación, pues saludo a todas las personas que nos acompañan. Realmente, después de ese recuento que nos hizo, nosotros creo que nos sentimos plenamente identificados en lo que ha sido ese desarrollo y esa transformación de lo que ha sido toda la industria, sobre todo de esta región, a lo largo de los años. Y de hecho este podcast estaba diseñado, toda esa primera fase o toda esa primera temporada fue ese recuento de lo que fue Alico desde su inicio, desde que su fundador inició todo el proceso de desarrollo para llegar a lo que hoy somos, y las personas que intervinieron y participaron en lo que realmente hemos construido. Hoy estamos iniciando esta segunda temporada de nuestro podcast con el título que le decía Dani ahorita, Empresas con Propósito. Y yo quiero que entonces aterricemos todo lo que ha sido este desarrollo, todo lo que ha sido esa apuesta, no solo por generar desarrollo económico en las industrias, sino también por esa apuesta a ese desarrollo social que usted nos hablaba dentro de toda la historia que nos narró. ¿Por qué es importante que las empresas hoy en día tengan un propósito? Y ese propósito, ¿cómo lo alinean a esa problemática mundial que tenemos hoy? Muy bien. A ver, yo creo que hemos pasado por múltiples momentos. Lo bonito de una organización, lo decía don Gustavo, y lo ha dicho Gonzalo Restrepo, lo más importante son los equipos humanos. Pero para que los equipos humanos como que se organicen, se unifiquen, tienen que tener un propósito. Y es un propósito que lo va guiando. Para el caso particular del éxito, era muy bonito porque siempre la idea era cómo hacer para que a través del comercio podamos llevarle a los colombianos, y se decía entre todos, productos de buena calidad y productos que el mundo está ofreciendo. Y eso motivó a muchas actividades en todas las áreas y de actividades aún, cuando se decía, de modernización. Voy a poner ejemplos simples. En la parte logística, se decía, hombre, tenemos que esforzarnos por simplificar todo el tema de la logística. Y tocó desde el Grupo Éxito hacer revoluciones que hoy parecen ser normales. Pero desde el Grupo Éxito se habló por primera vez en Colombia de los cross-docking. Nadie antes había hablado de qué era eso del cross-docking. Yo recuerdo cuando íbamos a hablarle a los proveedores y en algunos momentos a forzar a que tenía que ir al cross-docking, les parecía que así no era. Les parecía que había que el proveedor iba a cada punto de venta. Y eso era imposible. Y máxime cuando se dan lo que se está viviendo en las ciudades, que es entre la ciudad
con un camión grande es imposible. Pero en aquel entonces, lo que parecía imposible era hablar de cross-docking. Entonces, era muy interesante porque parecía una cosa solamente como de una necesidad de una compañía, pero era de país. Era cómo se estaba cambiando todo el tema de entrega de última milla. En aquel entonces de eso no se hablaba. Aquí hubo que hablar de entrega de última milla. Había que hablar de centros de distribución de productos frescos. De eso no se hablaba. Con cosas como estas, había compañías cuya, digamos, fortaleza era la entrega puerta a puerta. Y piensen ustedes cómo era Coca-Cola entregando casi que en los barrios. Y cuando nosotros le dijimos, no señor, la Coca-Cola se entrega en un centro de distribución. Eso pues fue cosa difícil. Aún con compañías tan grandes como Nutresa, donde parte de su fortaleza era la capacidad de distribución que tenía en todo el país. Y cuando nosotros le decíamos, no, va a entregar en 4 centros de distribución. Eso era un tema que no era simple, que no era fácil. Todo lo que era alimentos frescos, los alpinas, los enús, parte de su capacidad de competencia frente a otros era la capacidad logística de entregar en cada punto de venta. Cuando les dice, no, así no es. Cuando empezamos a decirle por primera vez en Colombia, se va a marcar en código de barras. El éxito tuvo la capacidad de motivar a los proveedores y en otros casos a forzar a que tenía que ser con código de barras. Compañías tan grandes, y lo digo públicamente, como Colgate, no quería entrar al código de barras. Pero ustedes son internacionales. Pero en el fondo para ellos era una cosa maravillosa el que las cadenas no tuviesen control del inventario, porque era la venta retacada. Era como funcionaba, retacando pues la cadena. Y cuando ya se entraba al código de barras, pues empieza la operación de que la cadena sabe exactamente, en todo momento, de qué nivel de inventario tiene. Entonces fueron cosas que fueron revolucionarias y que convocaban a que todo el mundo como que se alineara en que estaba modernizando al país. Es muy bonito eso. Al éxito le tocó promover lo que hoy es GS1, que es todo el instituto que hace la normalización del código de barras y demás. Todo lo que son los elementos de colaboración. En ese éxito fue promotor de todo lo que significaba la colaboración entre la cadena productiva, la distribución y ese consumo final. Entonces todo eso se fue logrando y eso iba generando propósito de compañía, modernizar al país. Por ejemplo, cuando, yo no sé si ustedes recuerdan, que creo que estamos hablando ya de un poco de historia patria, en Colombia la venta de electrodomésticos, de todo lo que era tecnología, se hacía prácticamente en los San Andresitos y en lo que llamábamos la calle Colombia, en Medellín, en Chapinero, en Bogotá, en donde se vendían electrodomésticos, pero allá a crédito, pero el precio era loco. Cuando el éxito tomó la decisión de vender electrodomésticos, de vender tecnología, la primera reacción dura de amenaza fue de los que vendían en los San Andresitos y los que vendían en la calle Colombia y demás. Eso fue de frente. Pero ¿qué decíamos? Es la manera de ir normalizando el mercado. Se hizo un esfuerzo extraordinario y es cómo a través de las cadenas y la iniciativa inicialmente del Grupo Éxito se empezó a formalizar el mercado de electrónica, de electrodomésticos en Colombia. En Colombia. Eso pues era un propósito y era un propósito de compañía. Y cómo al hacer eso se dice, hombre, cómo se va a competir contra la informalidad. Es decir, que cuando uno dice compito contra la informalidad, es competir con el IVA. Entonces, un diferencial de IVA en un producto de esos era un plátano. ¿Qué se hace? Se dice, hombre, tenemos que tener crédito, pero crédito que sea razonable y que el crédito no aumente el valor del producto, como lo hacía la calle Colombia, sino que simplemente es al precio que esté en el mercado y el crédito va por otra vía. Ahí se diseña todo lo que fue el nacimiento en su momento de la tarjeta de crédito y que fue la primera compañía comercial en Colombia que se atreve a proponer crédito. Nadie antes lo había hecho. Nadie antes. Y cómo también aparece toda una necesidad, uno lo veía, las clases medias empezaban a aparecer con más fuerza en Colombia y la necesidad de viajar.
No se le olvide que cuando alguien tiene un recurso adicional, un deseo es viajar. Y es donde aparece Viajes Éxito. De ahí nace. Y donde decimos, hombre, ¿y por qué no a través del mercado vender seguros? Y es la primera vez que cuando se habla con Sudamericana, cuando pero ustedes están locos, ¿cómo se va a vender seguro en un supermercado? El éxito. Pues, entonces, fíjense, hoy eso es como normal, pero en su momento fue disruptivo. Nadie había hecho eso. Había que sentarse con una entidad como Sura a diseñar eso cómo se hace. Bueno, y se diseñó con ellos a ver cómo se hace esa cosa. Todo eso genera propósito, modernizar país, darle más oportunidades al colombiano, darle más oportunidades a que mejore la calidad de vida. Cosas como estas, las voy a contar porque me parece bien importante. Éxito se dio cuenta de la importancia de tener marcas propias. Hoy eso es normal, pero yo les quiero decir que cuando por primera vez hablamos de marca propia en Colombia, la primera reacción violenta fue de la ANDI. De la ANDI. Señores, en Colombia no se produce marca propia. Y luego, personajes pues claves que dijeron no. Y voy a poner el nombre propio porque no es problema. El doctor Fabio Rico. En ese entonces presidente de la Compañía Nacional de Chocolates, no era Nutresa, en donde dice no aceptamos eso. Y recuerdo muy bien varias llamadas a las que me hizo a casi que a prohibir. Le dije, doctor Rico, me da mucha pena, pero es que el éxito no es del sindicato antioqueño. Pues qué pena. Nosotros vamos a avanzar, a hacer las cosas. Pero les quiero decir, la primer producto realmente de marca propia no fue producido en Colombia. Era una margarina que se traía de Canadá y que en su momento fue muy importante. Pero eso permitió como que empezaran a aparecer pequeños industriales colombianos que dijeron, hombre, nosotros ya hacemos marca propia. Cambiaron el chip de la industria. Inmediatamente apareció una base industrial de pequeños empresarios haciendo marca propia. Que después, digámoslo así, fue lo que posibilitó el que aparecieran en Colombia, ojo, un D1, un ARA. ¿Por qué aparece D1 en Colombia o ARA en Colombia? Y en este momento solamente están en Colombia de América Latina. Porque había una base industrial buena, importante, productores de marca propia. Y con otra característica, y con una calidad que desde las marcas que se hacían en el éxito eran de una calidad bastante buena. No como sucedió en México o como sucedió en Argentina, que la marca propia se llamó marca blanca y es basura. Aquí era un producto de calidad, marca propia. Entonces, fíjense, mirá lo disruptivo que fue todo ello. Muy importante es porque todo eso convocaba. Es decir, todo el equipo comercial siempre estaba pensando cómo hacer más cosas, cómo llevarle al consumidor colombiano cosas más atractivas. Muchas anécdotas. Don Darío, me da pie ahí Claro. como para preguntarle y dar como entrada a esa segunda pregunta que nosotros tenemos. Alico tiene un propósito superior que dice impulsar el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente. Y cuando uno va a llevar eso a la materialidad, uno se encuentra con grandes retos. Dentro de su rol como líder, ¿cuál ha sido uno de esos retos dentro de todas esas anécdotas que nos ha contado? Que usted recuerde uno de esos retos importantes a la hora de generar un propósito y de enfrentarse a ese desarrollo del propósito. De movilizar todo esto, porque ahí se ven muchos matices. Hay muchos, digamos, uno de los grandes retos y dificultades fue en un momento dado hubo una reacción de los industriales contra el comercio. Yo creo que ustedes recuerdan épocas en donde hubo reacciones duras. No le vende Nestlé al éxito. Y estuvo un periodo de tiempo en donde eso sucedió. Fue muy complejo porque al final el éxito lo que estaba proponiendo era lograr condiciones comerciales como lo tienen los comerciantes del mundo. Antes, digámoslo así, quien ponía las condiciones era la industria. Yo le vendo a usted de esta manera y las condiciones todas las ponía la industria. Cuando el comercio se fue desarrollando, el comercio dijo, momentito,
las relaciones tienen que ser equilibradas. Y eso pues generó cosas difíciles, ya les contaba. Cuando el Éxito propuso, va a haber código de barras, hubo industriales que dijeron no. Y el Éxito tuvo que decir, si no le pone código de barras, yo no puedo comercializar el producto. Eso conllevó a una discusión dura que implicó unas conversaciones muy fuertes entre Fenalco, Andy, Acoqui. Y conllevó entonces a liderar desde del comercio esas conversaciones para llegar a un manual de acuerdo de buenas prácticas que conllevaba ¿a qué? A que el comerciante podía fabricar marca propia, porque era que había una reacción a no hacerlo desde la ANDI. 2, a que los comerciantes tenían el derecho a manejar personal de impulso y a pedir personal de impulso. Entonces hubo como unas normas de regulación que francamente como que definieron el orden entre industriales, comerciantes, y que recuerdo muy bien que el doctor, quien estaba al frente de la ANDI, en un momento dado dijo, me sorprendo de la capacidad que tuvo el comercio de encontrar acuerdos para esto. Eso para decir que a veces es necesario hacer cosas que inviten a normalizar. Pero yo creo que lo otro más bonito que yo recuerdo y me encanta es en ser que, y en eso el doctor Gonzalo fue el verdadero líder, no fui yo. ¿Cómo hacer para que la industria del retail, del comercio, eleve el nivel, digamos, de profesionalización? Que no sean como que el que entra al comercio es como gente de baja, que no estudió o que no fueron los mejores. No. ¿Cómo hacer para que el comercio sea escenario de gente, de la mejor gente? ¿Y cómo hacer para que los jóvenes deseen trabajar en el grupo Éxito? Y la verdad es que era un deseo del joven que salía de la universidad ir a trabajar al grupo Éxito. Eso fue de las cosas más importantes porque garantizaba que la gente que estuviese allí fuese la mejor gente y que fuera gente también comprometida con el desarrollo del país y con el desarrollo de las comunidades. Doctor Darío, eso me da pie a hacer una pregunta. Usted nos contaba que llegó a Grupo Éxito o al Éxito en ese momento cuando eran 5 almacenes. Sí, señor. Y cuando se retiró me imagino que eran miles de empleados. Eran 40.000. Nada más. 40.000. ¿Cómo hace uno para que a medida que crecen las empresas no se pierda ese ADN con el que nació y que se siga generación y que se inspire a que las nuevas generaciones quieran hacer parte de las organizaciones? A ver, hombre, Daniel, yo creo que ese es un tema de los más importantes. Y realmente, yo creo que está encarnado en el líder. Y yo creo claramente que Gonzalo Restrepo, que era nuestro presidente en aquel entonces, encarnaba eso. ¿Qué era? Yo creo que Gonzalo Restrepo tenía como varias cosas. La primera, era un hombre muy estudioso. Y ese tema de estudiar significaba que siempre estaba actualizado en lo que estaba pasando en el mundo del retail. Era muy viajero. E convocaba e invitaba a que la gente que estaba en los niveles de la organización altos también viajásemos, pero teníamos una responsabilidad. Cada vez que salíamos al exterior a un viaje, siempre había que rendir un informe escrito de lo que se vio, y era obligatorio. Cuando éramos no muy grandes, se reunía en el salón, en un auditorio, como estamos acá, y se contaba la experiencia. Pero además obligaba a que definiera 3 cosas, solamente 3 cosas, de las que vio que había que implementarlas. Y esa implementación, él la revisaba al final del año. ¿Dijiste sí, eso? lo hiciste. ¿Qué se hizo? Muchas veces, hombre, no se pudo o está en proceso, pero todo eso se sabía. Adicionalmente, el doctor Gonzalo siempre hacía las evaluaciones del personal de él y forzaba a que todo eso fuera bajando. De tal manera que la evaluación de la gestión era una evaluación a la cual se le ponía mucha atención y casi que cubría la totalidad de la compañía.
evaluación que además creo yo que era muy positivo, siempre era la evaluación del jefe hacia la persona, pero adicionalmente era la evaluación de los compañeros hacia la persona. Y adicionalmente como que se visualizaba el futuro de esa persona. Entonces siempre como que quedaba armada la carrera. Y eso realmente generaba mucha dinámica en la organización y hacía que la organización estuviera permanentemente viva. De otro lado, pues había un folleto, una pequeña publicación que yo me imagino que hoy sea virtual, en donde todos los meses se contaba lo que estaba pasando. Y siempre había la carta del presidente, siempre escribía, siempre. Todos los meses mandaba. Todos los meses, en donde estaba contando lo que se estaba haciendo y la invitación a que la gente estuviese presente. Bueno, habían otros elementos muy interesantes. Cada vez que se abría un almacén, el de los más grandes, siempre había como una actividad en donde el presidente iba a ese almacén. Y normalmente había pues como un ejercicio de estar en contacto con la gente. Yo creo que el doctor Gonzalo era un hombre muy exigente, porque partía de una cosa que es maravillosa y es que él decía, cosa que es cierta, retail is detail. El retail es detalle, es mucho detalle, porque al final el consumidor tendrá que recibir algo más de lo que él espera. Y para que eso se logre, tiene que estar la gente muy pendiente del detalle, para que todo salga como debe ser. Entonces yo creo que tuvo una inspiración muy importante, pero muy seguido de lo que Gustavo era. Yo creo que el doctor Gonzalo tuvo la capacidad como de recoger las enseñanzas y los principios de un hombre extraordinario como fue Gustavo. A mí me queda ahí una duda y me salgo incluso del libreto, y es algo que me llama la atención en el desarrollo y sobre todo en la transformación cultural de las organizaciones. Cuando usted habla de ese momento, habla de don Gonzalo en ese momento presente, pero cómo al transcurrir de los años, esa evolución, esa masificación, ese incremento de esa fuerza laboral mantiene una cultura dentro de tantas personas y cómo logran que de una u otra forma ese liderazgo que inspira, esa cultura organizacional siga manteniéndose bajo esas premisas con las que inició. Yo creo que algo que están haciendo ustedes acá es algo que normalmente se desarrollaba ya. Todos los años, justamente por estas épocas, había una reunión donde estábamos todas las áreas. Cada área presentaba lo que había hecho y sobre todo lo que visualizaba hacer. Y todo eso dentro de un marco general, sí definido casi siempre, por lo menos inspirado por el doctor Gonzalo y compartido con los vicepresidentes. De tal manera que cuando llegásemos a la reunión ya hubiese como toda una conversación previa que se concretaba en una reunión como estas. Y el producto de esa reunión casi que era lo que bajaba a toda la organización. Entonces yo creo que esto que están haciendo ustedes acá es demasiado importante, porque es donde permite alinear los objetivos de la organización, los deseos de la organización, los sueños de la organización, en donde todo el mundo empieza como a compartirlos. Y es lo que hace que el cuerpo como un todo no solamente se mantenga vivo, sino que se crezca. Lo importante es que se crezca. Y me parece que cuando a eso se le introduce el elemento social o el elemento de país, le da una fuerza adicional. Y la fuerza adicional es que cuando uno está trabajando, uno siente que está haciendo bien la tarea, está haciendo que la organización en la cual uno está crezca, pero que además va asumiendo un liderazgo en el sector. Yo creo que es como otro elemento muy interesante, cuando se siente que hay liderazgo en el sector y que ese sector crece. Yo creo que una cosa muy interesante que se logró en el Grupo Éxito era que cuando se crecía en el éxito, muchas de las experiencias que se iban adquiriendo eran experiencias que se llevaban al sector. Fue siempre el doctor Gonzalo y nosotros generosos en ofrecerle información a los colegas. Siempre, nunca estuvo vetado, digámoslo así,
la organización internamente a que nos visitaran colegas, si se quiere competidores, para ver las cosas. Porque creíamos que eso lo que hacía era acelerar el desarrollo del sector en Colombia y generar liderazgo en Colombia. Eso me parece que era muy importante, eso que se logró. Otra cosa que yo quería compartir con ustedes es ese ejercicio que hacía siempre el doctor Gonzalo y que nos invitaba a nosotros a él estar conociendo los líderes del mundo de este sector. ¿Eso qué quiere decir? Que el doctor Gonzalo era conocido, digamos, en las instituciones o en las organizaciones donde estaban los líderes, donde estaba el CEO de Walmart, donde estaba el CEO de Carrefour, de Auchan, de las grandes compañías. Él participaba de esos foros, él era miembro de esos foros, a pesar de ser Colombia un país minúsculo. Pero ahí estaba. No tenía ningún problema. Además, era líder de muchos de esos elementos. Por ejemplo, hoy Coca-Cola tenía una organización que llamaba el de Coca-Cola Company Consumer, en donde él era el presidente de esa organización. Y era el chiquito. Sin embargo, era un hombre que tenía la capacidad de relacionarse con los grandes, sin ninguna dificultad, de sentarse en la mesa a oír qué están haciendo los otros. Por lo tanto, lo que se pretendía hacer era, él decía algo que lo decía Sam Walton, pues el fundador de Walton, donde decía, no nos debe dar miedo copiar. No. Lo que pasa es que uno no copia burdamente. Uno lo que hace cuando va a visitar a la competencia y demás, uno lo que hace es, vi esta solución que yo la tenía en la cabeza y no la había encontrado, aquí la veo. Y cuando uno la ve, no la copia igual, la adapta a lo que uno está haciendo. Y eso genera cambios de mucha evolución. Porque es que al final, lo que allá se decía, es digámoslo así, la innovación. No es que aparezca la chispa de una cosa desconocida, sino que la innovación es producto de una búsqueda de solución a un problema. Y en esa búsqueda, uno como que va viendo otros que han hecho, y lo que hago es mejorar. Y cuando usted empieza ese círculo, se convierte en un círculo virtuoso que lo que hace es generar mayor desarrollo y mayores cambios, y más velocidad en los cambios, y más velocidad en los cambios. Entonces yo creo que eso lo invitaba mucho él, mucho. Entonces era como una manera, siempre que estaba viajando, siempre que estaba en contacto con otra gente, muy rápidamente lo planteaba a la organización para que la organización lo asimilara y lo desarrollara. Y por eso uno veía que era una compañía que evolucionaba a gran velocidad y que en estas reuniones se hacía el ejercicio de mostrar qué fue las 5 cosas nuevas que se lograron. Entonces la gente se sentía que efectivamente se habían logrado. Se estaban logrando. Y casi que, hombre, ¿y cuáles son las otras 5 que vamos a hacer este próximo año? Y era como ese forzar permanentemente toda la cadena donde estábamos todos para que la innovación fuera parte, pero no por allá de un departamento, sino de todo el mundo. Hombre, ¿qué más hacemos? Total. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más nos procuramos hacer? Entonces era como ese ejercicio de permanente forzarse. Entonces yo diría que en eso, ahí sí, Gonzalo Restrepo era como el motor, el innovador. Yo por eso pensaba que quien debía estar aquí era Gonzalo y no yo. No, pero me queda con 3 cosas, es impulsar también no solo a la empresa, sino la competencia de proveedores y clientes, relacionarse y finalmente tener un foco. Y relacionarse con los líderes del mundo. El gran reto era cómo llegar a los líderes del mundo, en los foros donde están los líderes del mundo. No es tan difícil. La gran ventaja es que encontrar dónde están los líderes y las asociaciones donde están los líderes está disponible para todo el mundo. Y hoy, digámoslo así, ya en la promotora, que es uno de los ejercicios en los que yo quería volver a insistir, es cómo ayudar a esos pequeños empresarios a que se desarrollen, crezcan y, digamos, se vayan formalizando. Porque en el fondo, pues, la gran mayoría de los 400 empresarios con los cuales hoy trabajamos en la promotora, pues muy pocos son empresarios donde todo está formalizado. Es decir, hay que aceptar que entre nosotros formalizarse cuesta mucho. Esa es la verdad, pues. Es un gran reto. Entonces, ¿cómo ayudar
a que esa formalización se vaya dando, pero nunca hemos excluido a los que no son formales. Por lo contrario, los acogemos y bregamos a ayudar a que no sea solamente en el grupo Éxito, sino en la gran mayoría de las cadenas colombianas, donde esos pequeños empresarios puedan vender sus productos. Y artesanos, porque también la promotora maneja artesanía que en su gran mayoría lo que se hace es exportarla. Ese es el gran reto, exportar. Entonces es cómo hacer para que en medio de esta jungla uno sea capaz de colaborar, de apoyar a ese pequeño empresario. Y una de las cosas que hemos dicho es, cuando la promotora viaja, el ejercicio es qué estamos viendo en el mundo, por dónde están las tendencias que está sucediendo en el mercado, para ayudar a ese empresario a meterlo en esas tendencias. ¿Sí? Y hemos visto que nosotros desde la promotora no podemos producir una mermelada más, de eso hay mucho, o algo que ya todo el mundo tiene, es qué nichos, y hemos visto cómo la promotora debe trabajar en nichos, porque en nichos es donde tenemos la capacidad de competir, porque cuando tenemos productos, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que hablamos de la chía, cuando aquí la chía no, o cuando la lenteja era solamente un producto que se vendía en Bogotá y casi que para los sectores bajos de la población, pero hoy la lenteja es fashion, es producto que la gente quiere tener. Ojo a eso, la chía era un producto casi que de los indígenas en Boyacá, de los sectores más, digamos, bajos de la población de Boyacá consumía chía, pero yo ya hoy la chía es de otro nivel. ¿Y eso dónde lo vimos? Con todo el respeto, en Estados Unidos. Allá donde empezamos a ver cómo la lenteja era ya puesta en Whole Foods. ¿Cómo así? Y nosotros allá teniéndola. Entonces empezamos ya a manejar ese tipo de productos para tratar de impulsarlos y de empezar también a trabajarlo a nivel del mercado masivo. Pero fíjense pues cómo se va encontrando que a partir del trabajo ordinario de nosotros, del trabajo, uno va encontrando propósito, va encontrando sociedad, va encontrando país, va encontrando oportunidades. Yo me conecto mucho con lo que usted nos está contando en este momento y es parte de ese ejercicio que hemos desarrollado durante este 2024 y es que cuando hemos ido a hacer la presentación de nuestra estrategia de sostenibilidad, digamos que integramos toda esa cadena, nuestros proveedores, nuestros clientes y de hecho ha sido un ejercicio interesante porque nos ha permitido sentar competidores que son nuestros proveedores y se logra realmente visualizar ese futuro que nosotros decimos donde no nos vemos como competencia, nos vemos como parte de esa solución a las problemáticas que el mundo nos enfrenta. Sin embargo, para nosotros es un reto grande porque somos una industria que se percibe con un impacto ambiental negativo. Entonces, ahí realmente quisiera que de pronto desde su visión nos ayudara a entender de pronto cómo una empresa con un impacto o cómo la industria en general con un impacto ambiental negativo puede tener de pronto un trabajo y un reto para que ese propósito se sienta alineado a no dejar de impactarlo, pero sí quitarle ese sesgo como negativo y entender que desde la sostenibilidad estamos haciendo cosas para poderlo trabajar. Muy importante esa pregunta. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Nosotros, en el grupo Éxito, como les decía, apareció la Fundación Éxito, creación de don Gustavo Toro, fortalecida por la visión de Gonzalo Restrepo. En la Junta, don Gustavo le había regalado al Éxito la totalidad del material reciclable. Todo. Donación, para que trabajara en su misión. En este caso ya la misión era la nutrición de los niños. Entonces, la Junta dijo, hombre, el manejo que le dan a ese reciclaje no es tan eficiente. Lo dije yo. Entonces me dijeron, como lo estás diciendo Darío, te nombramos representante de la Junta a que trabaje en ese tema. Entonces yo dije, listo. Ya estando yo no era miembro ya del Éxito, sino que estaba en la Junta, pero no trabajaba en el Éxito. Pero les dije, hombre, yo voy a conformar un comité de reciclaje. Comité donde yo quiero que esté la operación, que esté el área financiera,
que esté mercadeo, que esté logística, para tratar de optimizar el manejo de ese producto reciclado. Y la verdad sea dicha, fue un ejercicio extraordinario donde se le puso toda la tecnología, digámoslo así, para decir, hombre, si este almacén recoge tantos toneladas y este que es parecido, ¿por qué no? Y empezamos a hacer todo un estudio de cómo optimizar el manejo del reciclaje. Y sea cierto que, por decir algo, este año que yo ya me retiré de la fundación, este año se recogen 11.000 millones de pesos netos después de gastos, producto del reciclaje. Y ahí apareció, hombre, ¿qué hacer con el plástico? ¿Qué hacer con el plástico? ¿Cómo utilizar ese plástico de alguna manera? Aparecimos donde Daniel, vinimos por acá y se está ahora encontrando usos a ese plástico que se recoge para hacer otras cosas. ¿Por qué lo digo así? Porque en el fondo me decían, Darío, pero ¿para qué pensar si ese plástico dentro de muy poco ya no va a haber? Y yo les dije, yo no creo eso. Yo lo que creo es que son materiales que por supuesto habrá que racionalizar sus usos y garantizar qué pasa después del consumo y qué oportunidades hay para hacer otras cosas. Pero lo cierto es que el plástico es un material muy económico. La verdad es muy económico. Y habrán oportunidades de hacer otros subproductos de ese tipo de cosas. Yo lo que siento es que a veces se estigmatizan las cosas y muy rápidamente se resuelven. Yo invito mucho a que el sector, como un todo del plástico en el mundo, debe estar trabajando el tema, con seguridad. Y estoy seguro que están encontrando usos demasiado extraordinarios para el segundo uso, digámoslo así. Un primer uso no es problema. ¿Qué hacer con el segundo uso? Que sea productivo y que tenga valor social. Ya me lo decía Daniel cuando entramos acá en Darío. Estamos haciendo en este momento ensayos, ya muy adelante, de adoquines hechos de plástico. Yo digo, extraordinario. Y si está hablando de adoquines, probablemente habrá pavimentos de plástico. Probablemente habrá pavimentos de plástico. Y creo yo que habrán soluciones extraordinarias para el uso del plástico. Entonces, yo lo que siento es, no se puede uno quedar como parado en solamente lo que está pasando. Uno se imagina, ¿qué estará pasando en la industria petrolera? Pero estoy seguro que están encontrando soluciones saludables para el planeta, que sean equilibradas al ecosistema con el manejo del petróleo. Entonces yo creo que es, ante una dificultad que es real, ir encontrando caminos que den soluciones productivas y ecológicamente sostenibles. Que se logre encadenar. Nati, ha sido muy interesante todo esto que nos ha contado Darío y la historia. Y una última pregunta, doctor Darío, antes de, o más, un consejo que nos quisiera dejar a toda esta familia del ICO o a quien llegue a escuchar esto que hemos hablado, un consejo que toda esa historia y todo ese trasegar que ha tenido la industria nos quisiera compartir. Hombre, yo diría una sola cosa, y es, hay que estudiar el sector en que se está. Hay que ser los más conocedores del sector donde se está. Tiene que ser el equipo, no uno, el equipo, conocedores del sector, apropiadores de ese conocimiento, porque estoy seguro que eso va a ayudar a encontrar nuevos caminos hoy desconocidos. Yo invito mucho a eso. Cuando yo estaba en el éxito, le decía a los compañeros, pensemos en que un consumidor tiene una billetera. ¿Qué cosas podemos ofrecer nosotros para darle más uso a esa billetera que tiene el consumidor? ¿Cómo hacer que ese consumidor piense más en su billetera, en lo que hacemos nosotros? Era un objetivo. Y entonces de ahí, obviamente, ahí aparecieron claramente el crédito, los seguros, los viajes, la telefonía y lo que vendíamos, pensando en que cómo hacer para que esa billetera que tiene el consumidor se distribuya más en lo que hacemos nosotros. Pero eso pues era como un reto que se proponía para que abriéramos la mente, encontráramos más caminos, más oportunidades satisfaciendo a ese consumidor. Pero en el caso de ustedes, hombre, estudiar, trabajar mucho en equipo y hacer siempre que esta industria sea
o esta empresa sea la líder del sector, pero una líder que esté motivando y empujando a que haya más oportunidades en el sector para todos. Y con una cosa que invito mucho a que no le dé miedo aún de que la competencia lo visite, porque es que el que lleva la delantera es este equipo, el que está pensando más allá. Los otros están siguiendo al líder, pero el que está siguiendo no sabe exactamente los pasos a seguir. No, esos no los conoce. El que los conoce son los que están liderando. Entonces, no hay temor por el líder. Yo simplemente digo, un equipo cohesionado, un equipo con entusiasmo, con ganas de seguir, es invencible. De verdad que mil gracias. Quedamos inspirados, motivados, conectados con ese propósito superior y sobre todo en hacer que Alico, cuando decimos ser un lugar de trabajo ideal, no es una meta, sino nuestras filosofías, sigamos muy motivados e impulsados a trabajar de la mano, alineados con esa meta y con ese propósito que tenemos. Maravilloso. Muchísimas gracias de verdad por su presencia el día de hoy. Porque no lo dije, a don Alirio lo conocí yo cuando nosotros hacíamos una cosa que era marcar los productos individualmente con una cinta adhesiva. Y don Alirio producía las cintas y las maquinitas. Sí, él las importaba. Óigame, pues lo distinto que es hoy. Hoy, ¿cómo así que un producto había que marcarlo uno a uno? Millones de productos. Así es. Hoy con el código de barras se acabó. Y fíjense, pues, don Alirio es el líder productor en Colombia de esa cinta. Sí, Darío, mil gracias por haber acompañado el día de hoy. Nati, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Oye, espero que haya sido de interés para todos ustedes. Nati, doctor Darío, muchas gracias por haber estado en este primer capítulo de la segunda temporada de Empresas con Propósito. Los invitamos a que sigan escuchando los próximos capítulos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego,